Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Qué verdadero placer estar con usted hoy, ministro Carlos Estrada. Gracias por hacer un tiempo en su agenda y por subirse en este carro, permitirme darle jalón. El primero del 2023. Y mire qué interesante, porque a lo largo de esta plática pretendo que los televidentes de UNETV y de las redes sociales puedan conocer un poco más de la historia de su vida, pero también la estrategia y qué es lo que se tiene para este año nuevo en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Así que gracias por estar conmigo y bienvenido a Jalón, ministro. Muchísimas gracias, Selim. Y bueno, ya sabes, siempre estamos a la orden para poder platicar de toda la cuestión cotidiana que tenga que ver con el Estado. Bueno, en este caso, si vamos a hacer una plática más personal, más directa, pues también tener el tiempo para abrirse un poco también en este sentido. Tengo que arrancar como con todos los invitados. La primera pregunta es: ¿dónde tiene el ombligo enterrado el ministro Carlos Estrada? No, el ombligo está enterrado en Tegucigalpa. Ajá. ¿Hijo de? Héctor Estrada y Nelly Muñoz. Ok. ¿Cuántos hermanos tiene, ministro? Nosotros somos 4 en total. 4. ¿Usted Sí. el mayor, el menor, el de Soy medio? el tercero. El tercero. Sí. ¿El consentido? Bueno, no, en realidad hay un consenso familiar que el consentido es el mayor, va. Ajá. Pero bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, por lo menos en el entorno familiar. Ah, ok. ¿La escuela cómo la llevó? ¿Cómo fue su niñez? No, mi niñez pues fue bastante activa. Considero un niño que siempre fue bastante hiperactivo y que bueno, que en esa curiosidad constante pues me mantuvo bastante activo en todos los planos. Me crié en una escuela, en la escuela de la estancia. Digamos, esa fue mi cuna y en realidad fue toda mi escuela primaria en realidad. Incluso hasta la secundaria, y creo que fue mi primera aproximación política, cuestión que yo no conocía en ese momento, pero que de alguna manera lo pude madurar a futuro, y bueno, esa es mi primera escuela como tal. Claro que sí. Quiero contar que ahí fue donde por primera vez conocí a Carlos Estrada. Así es. También coincidimos en la estancia. Yo creo que era un grado mayor que usted. Sí, un grado mayor. Sí, ¿verdad? Sí, una generación arriba. Y bueno, hay muchas anécdotas de Carlos en la escuela. La vez pasada hablábamos con un buen amigo y la gente no lo recuerda, y yo quisiera saber quién tiene ese. Yo creo que usted lo debe de tener, el anuncio. Él salió en un anuncio de televisión siendo muy niño, creo que era una empresa de jabones, algo así, ¿no? Era para una empresa de jabones. Yo creo que ya no está el jabón Ganga. Era un jabón popular. Ajá. Que obviamente iba orientado al sector mayoritario de la población. Y cuando estaba en tercer grado, sí, recuerdo que me fueron a sacar del aula y yo pensé que iba castigado, como siempre, pero en realidad todo no. Un show. Sí. En realidad no, en realidad era para poder filmar ese pequeño momento, Sí. pero que se volvió obviamente algo novedoso para los mismos compañeros. Sí, ¿no? claro. Yo recuerdo que incluso la grabación sacaron, no sé si es que sacaron o emularon como que estaban en el recreo y usted estaba ahí en pantalla y dije, bueno, famoso el Carlos de aquel entonces. Sí, nos pusieron a filmar, creo que fueron como 2 horas. Ajá. Pero nos pusieron en la grama que estaba a la par de la capilla. Ajá. De ahí de la escuela. Sí.
ahí en la estancia. Sí. Y yo recuerdo que ahí estuvimos una y otra vez solo para decir y sin manchas, imagínate. Solo para decir 2 palabras. Sí. Bueno, y bueno, hizo toda la escuela ahí. ¿Y por qué considera usted que ahí es donde es su primera incursión política? Fíjate que yo al comienzo, yo no sé si vos te acordás que antes del golpe de Estado, nosotros no tuvimos ningún tipo de formación política, más allá de lo que pudiéramos haber tenido en un partido político. Claro. Y especialmente las escuelas bilingües no tenían ninguna impronta de sesgo hacia un partido en específico. No. Por ende, el único tipo de politización que teníamos era el cultural. Es decir, era aquella cuestión que nos podrían brindar desde los textos, desde el mismo marco teórico de la escuela. Claro. Pero que esto está al mismo tiempo relacionado con lo que los profesores podrían agregar. Y aquí es donde nosotros vemos, lógicamente, venimos de una escuela que nace en un contexto pre-neoliberal y luego neoliberal profundo. Sí. Por ende, el tipo político que nosotros fuimos adquiriendo en esa escuela era prácticamente de una política neoliberal bastante fuerte. Sí. Y esto yo después lo pude analizar con otros compañeros con los que estuve durante toda la secundaria. Yo puedo citar perfectamente a Gloria Marina, por ejemplo, Missy Vanegas. Missy Vanegas fue nuestra primera tutora política. Sí. Quienes estuvimos en la estancia debemos de comprender que ella era era una directora bastante fuerte en sus posturas y su filosofía de vida, que era bastante fuerte para con los estudiantes. Claro. Pero también tenía un contraste también con Abuelita Gloria. Abuelita Gloria era nuestra matriarca en la escuela. Sí. Y era la mera, como decíamos nosotros. Y tenía una personalidad contraria y era otro tipo político bastante importante. Sí. Yo lo puedo analizar ahora desde la lógica en la que yo me formé, que es la ciencia política, y yo digo que interesante fue haber pasado por esa primera escuela que yo le llamo la escuela del rigor. Sí. Era bastante fuerte esa escuela de rigor, ser contestatario ante esa escuela era bastante fuerte, o sea, la escuela de Missy Vanegas, pero yo creo que nos dio bastante estructura, por lo menos los que pudimos aprovechar esa dirección que ella tuvo en ese momento. Claro. Y bueno, ahorita Gloria, que en paz descanse, nos dio la parte más maternal. Uh-huh. Y creo que esa combinación es lo que la mayoría de los estudiantes de la estancia, por lo menos hasta ese momento, pudieron adquirir políticamente. Claro. Entonces, por eso yo le llamo mi primera escuela política. Claro, y bueno, yo estuve hasta 8º grado, no pude culminar mi secundaria porque tuve que irme a San Pedro, pero sí entiendo de lo que habla. Una escuela con una visión clara en cuanto a la disciplina, en cuanto al trabajo, en cuanto a querer ser siempre los mejores, destacar siempre a nivel internacional, en el plano nacional, también internacional, muchas tareas, mucha ese estilo tal vez hasta no propio de los hondureños, porque también recordemos que en las escuelas bilingües lo que traen y con lo que educan a los alumnos es también una cultura muy anglosajona hasta cierto punto. No, totalmente. Creo que algo que lo marca bastante el tipo político y el momento histórico en el que nos desarrollamos en estas 2 décadas. Ponelo, nosotros somos que 87, 86. Yo soy 86, sí. Entonces, los que somos de la generación del 85 en adelante, obviamente tenemos bastante arraigada lo que se llama la cultura burguesa. Sí. Y eso es lo que tenía la estancia, tenía una cultura burguesa bastante culta en términos de la meritocracia hondureña. ¿Por qué? Porque Abuelita Gloria tenía ese precepto de ser los mejores, de ser más que competitivos, solidarios. Sí. Y es algo que contrastaba bastante con Missy Vanegas, porque Missy Vanegas era más competitiva. Sí. Que tanto solidaria. Ella consideraba más que la competencia era ese dinamizador del progreso. Claro. Y ahí es donde, de nuevo, esas 2 lógicas siempre iban de la mano. Pero bastante interesante en realidad la propuesta que siempre tuvo la estancia en esos términos. Después de la muerte de Abuelita Gloria hubo también un cambio político. Y sería bastante interesante que esas generaciones
que se desarrollaron después de ese momento también puedan estudiar un poco de cuáles fueron los tipos políticos y los tipos de liderazgo que salieron de la estancia. Claro. Dado que fue un semillero en realidad, Sí, la estancia es sí. un semillero de liderazgos de juventud. Claro, claro que sí. ¿Dio guerra usted siendo cipote? No, completamente. Desde pre-kinder hasta la secundaria. Porque la secundaria la hizo ahí también. Sí, fíjate que yo estuve ahí hasta 10º grado. Ah, precisamente por ese espíritu rebelde que yo tenía. Nosotros como generación sufrimos bastante fuerte ese choque político interno. En ese momento o sea, que estábamos entre el 2003 al 2006, ponele más o menos. Por ende era un momento bastante, a nivel político nacional no había tanto conflicto, Sí. pero como generación sí estábamos atravesados por un montón de cuestiones que eran más de transculturización. Ajá. Y eso sí afectó a nuestra generación. Por lo menos nuestra generación sí se comenzó a revelar con la estructura de disciplina interna. Sí. Y ahí es donde yo sí creo de que, bueno, se afectó bastante con la mirada. Yo terminé saliéndome en el último año, lógicamente, pero sin ningún problema. Creo que fue una decisión bastante acertada. ¿Y para dónde se fue? Yo me fui para la Summerhill. Ajá. Ya en la Summerhill ya tenía otra mirada bastante diferente de las cosas, ya con una madurez completamente distinta también. Sí. Y yo creo que ya, obviamente, después de cumplir mis 30 años, ya poder analizar por todo el proceso que pasé, por toda la biografía en la que me encuentro, pues es lo que nos permite hoy hablar de lo Claro. que son los tipos políticos de nuestros tipos de escuela. Claro. Y en la Summer termina, ¿a los cuántos años? La Summer, ahí yo soy generación 2006. Ok, ahí Sí. el 2006 Sí. ya se gradúa y ya va para estudiar ya lo que Sí. la profesión. Entonces, sí, ahí ya viene otro proceso. Justamente en el 2006 están sucediendo dos cosas al mismo tiempo. Yo siempre trato de contextualizarlo. Claro. Porque sin contexto no tiene ningún tipo de sentido lo que estoy contando sobre mi biografía. En el 2006 comienza el gobierno de Emil Zelaya. Sí. Yo sin ningún tipo de formación política, sin ningún tipo de aproximación alguna a ningún partido político, lo comienzo a escuchar desde la universidad. Yo entro a Unitec a estudiar mercadotecnia en ese momento. Uh-huh. Yo era como una persona más que se graduaba de una escuela bilingüe y bueno, buscaba la carrera que mejor pudiera adecuarse al estatus en el que uno se encontraba a nivel familiar. O con lo que usted sentía que encajaba. Que pues. encajaba, Ajá. exactamente. Con lo que llamamos habitualmente la aptitud o la inclinación profesional. Pero pregunta, ¿mercadotecnia por su experiencia en aquel anuncio de jabón? No lo sabemos. Fíjate que era más que todo por una cuestión de tipo facultativo, porque si yo tenía, ¿cuáles eran las opciones que yo tenía? Por ejemplo, era ir a la UNA o ir a Unitec. ¿Cuál era la fama en ese momento de la UNA? Que no se graduaban rápido, que no salían a tiempo, que perdían clase, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos fantasmas de la UNA me impidieron a mí decidir primero por la UNAP por mil cuestiones. Por otro lado, tenía que ver con un sesgo eminentemente de clases. Si yo vivía en una burbuja llamada La Estancia o llamada la Summer, es decir, dentro de la lógica de las escuelas bilingües, era muy poco factible que yo fuera a la UNAP por una cuestión de tendencia o de influencia. ¿De clases sociales? También, Sí. es que sí, es una cuestión de que te la dejan como una impronta. Exactamente. Y bueno, a lo largo de ese proceso es que uno va reflexionando. ¿Qué es lo que sucede? Del 2006 al 2009, yo me voy politizando de forma indirecta por el gobierno del presidente Zelaya y me comienza a gustar la postura que él tiene ante el status quo y ante la vida, Sí. de la vida misma política del país. Y es ahí donde yo le comienzo a agarrar un poco el gusto a la política. Yo vengo de una casa donde era prácticamente prohibido hablar de política porque era un disgusto hablar de política. Era la típica clase media, pues. La típica clase media de no vamos a hablar de política, ni de fútbol, ni de religión, porque si no van a pelear. Ajá. Pero bueno, yo fui saliéndome de esos cánones, o de esa cajita, digamos. De esos márgenes. De esos márgenes bastante rígidos. Sí.
de nuestra clase media burguesa y católica en este caso, mi seno familiar es católico, me permitió pues ver las cosas diferentes, ya obviamente ya estando en la universidad y escuchando más allá de las fronteras que yo ya lo había escuchado dentro de mi casa. ¿Y qué sucedió? Nada, entre más me comienza a gustar la política, yo menos le voy perdiendo el gusto al estudio desde la lógica de la clase burguesa. Es decir, desde lo que me ofrecía propiamente mi tipo burgués hondureño. Como poniéndolo en palabras populacho, o sea, no necesariamente meterte en algo cajonero, sino que ya buscar algo distinto. Pues. Sí, o sea, cuando te digo lo de la clase burguesa, me refiero a aquello que te exigen familiar, que te exigen familiarmente, que te exigen socialmente. O que esperan que te metas ahí porque todo el mundo está en eso, pues. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo comienzo a también ser parte de grupos de voluntarios. Entonces, aquí es donde viene la segunda etapa de socialización política que yo paso. La primera es la escuela. Sí. Ya la segunda son las asociaciones y las organizaciones sociales. Sí. En este caso, ¿qué tipo de organizaciones tenía yo relación directa? Organizaciones que tenían que ver con la clase burguesa también. ¿A qué me refiero con esto? Club Rotario, JCI, Techos, este tipo de organizaciones que responden más a un tipo de clase. Uh-huh. Yo ahí es donde yo me di cuenta de que todo tenía que ver con la cuestión de clase. Y ahí es donde yo decido salirme un poco. ¿Qué es lo que sucede? Viene y choca exactamente con el golpe de Estado. Sí. El golpe de Estado ya simplemente lo que hace es fracciona por completo y cambia por completo todos los esquemas con los que yo había crecido. Sí, claro. Entonces rompe con el sentido común que yo ya tenía y ese sentido común ahora está impregnado con nuevas ideas. Claro. Y esas nuevas ideas fueron las que se desarrollaron ya en mi segunda escuela política, en mi tercera escuela política, que ya vendría a ser la y eso que vivió usted, vivió muchos hondureños, desde cada una de las áreas en las que él lo pudo haber experimentado. Justamente antes de la entrevista le decía, bueno, la conciencia social mía despierta en el golpe. No, totalmente. Y eso de ver literalmente cómo es el empresariado, el statu quo, la oligarquía, que tal vez son términos que dicen, esa terminología es puro ñángara. No, pero es una realidad. Y son palabras, Selim, que son palabras normales. Sí. Son normales. Sí. Son palabras que no exageran, ni dañan. Ni dañan, es la realidad. Entonces, ese estatus, esa gente, literalmente, al ver esa irreverencia de un presidente que tenía tatuado en su cabeza la conciencia social, el poner sus ojos al pueblo, el ayudarle con salario mínimo, con combustibles accesibles, con muchas cosas, vino y todo el mundo que estaba acostumbrado dijeron, bueno, ¿y este terremoto qué es? Hay que sacarlo, pues, ¿verdad? Lo sacaron con Micheletti que se prestó, empresarios que se prestaron. Yo llego a la conclusión que firmemente también Estados Unidos participó en eso, pues no lo podemos negar. Hoy ya la relación con Estados Unidos es distinta, pues, pero en aquel entonces facilitaron esa ruptura del orden constitucional. Y lo que más lleva a mi conciencia y al despertar, ministro, es la toleteada, la gaseada, la muerte que sufrió el pueblo, que estaba a favor o estaba en contra del golpe y a favor de un presidente fuera del esquema, fuera de lo común como Mel. Totalmente. Ahí lo que impera en ese momento es no solo es el rompimiento la ruptura del orden constitucional, sino que hay una ruptura total de nación. O sea, no siquiera hablamos de una polarización, sino que eran más que dos polos. Sí. Eran más de dos polos, sí, los que estaban contrapuestos en ese momento. Sí. Y la verdad que fue bastante caótico, bastante traumático es la palabra que puedo usar mejor, porque en realidad rompió relaciones profundas de amistad, rompió relaciones profundas de fraternas que se pudieron haber tenido desde la niñez hasta ese momento. Uh-huh. Nosotros lo vimos con compañeros. Uh-huh. O sea, estamos hablando de haber crecido con compañeros de preescolar y que de la noche a la mañana eran dos bandos completos. Sí. O mejor dicho, eran casi 4 o 5 bandos, porque estaban los que estaban a favor, los que estaban en contra, los que no sabían,
los que no entendían y los que simplemente estaban esperando a ver qué pasaba. Y mire que hablábamos de la estancia y usted decía, hubiese sido interesante ver cómo ocurrió con algunas otras generaciones esto del golpe. Yo hablaba con mi hermano Ariel, ¿verdad? Siempre, permanentemente. Durante el golpe yo ya había salido de la universidad y estaba trabajando y Ariel estaba en las clases. Entonces siempre llegaba a la casa y me decía, fíjate que me pusieron una infracción. ¿Por qué? Porque ese era también un mecanismo de disciplina ¿sí? en la estancia. ¿Por qué? Le decía, porque me puse una camisa roja en la frente y entonces como Ariel tenía muy presente eso del golpe y estar en contra de los golpistas, Ariel pretendía expresarse utilizando una camisa roja o poniéndosela como bandana o algo, estar en contra, pues, y decía que también perdió la vida don Pablo Corrales, ¿verdad? Le decía, mira Ariel, le decía, yo aquí te quiero demostrar cómo se hacen las cosas con la pedagogía del amor, le decía. Y yo te quiero decir, mira, está bueno que tengas vos una visión de lo político, pero no es esta la escuela, el escenario donde lo tenés que manifestar, decía. Y eso pasó, pues, o sea, niños también, como Ariel, agarraron conciencia, jóvenes, adultos, viejos, todo el mundo tuvo un despertar, como le decía. ¿Qué pasó después o durante esa etapa, ministro? Bueno, en esa etapa, del rompimiento constitucional, lógicamente yo entré en una crisis de identidad, que obviamente yo rompo en mi canon burgués convencional y comienzo más en uno más de izquierda contestataria. Es decir, me salgo del centro de la comodidad, sí, y paso a la centro izquierda y decir, no, voy a ser contestatario y no me voy a quedar callado y me voy a sumar a la resistencia. Mis papás estaban renuentes por el peligro que esto te podía llevar, claro, participar en la resistencia dada la represión, y la verdad es que bueno, tengo un papá que es nicaragüense y una mamá que es holanchana, entonces ¿qué me estaban pidiendo? O sea, en realidad era hasta absurdo y contradictorio negar su participación. Sí, claro, exactamente. Sí. Pero entonces ¿qué fue lo que o sea, yo creo que la fortuna que tuve es que mis hermanos me acompañaron en el proceso. ¿Los mayores? Sí, mi hermano mayor, mi hermano menor. Entonces no me sentía como tan solo. Yo creo que algo bastante interesante en ese proceso, cuando uno se suma sin haber tenido ningún legado, o no haber venido de ninguna cuna política, mejor dicho. O no tener contacto con eso. No tener contacto, mira, vos tenías dos extremos. Vos tenías o el Bloque Popular o tenías el Partido Liberal. Sí. Esos eran tus dos extremos. Sí. Y yo no venía de ninguno de estos dos. Pero obviamente yo aprendí sobre estos dos grupos gracias a Mel, pues, sí, que era el gobierno del momento. Sí. Entonces éramos la generación melista, o sea, éramos aquellos jóvenes que no veníamos de partidos políticos, pero que nos sentíamos identificados con la rebeldía del presidente en ese momento. Sí. Y bueno, yo ahí me dediqué a militar durante todo ese tiempo. Intenté seguir mercadotecnia, me pasé a arquitectura, que era la carrera en la que yo siempre quise estudiar. Pero siempre en la privada, en la universidad privada. Sí, comencé en Unitec la abre, porque no existía Unitec, no existía arquitectura en Unitec cuando nosotros nos graduamos. Entonces cuando yo entro a Unitec, cuando pasa lo del golpe, yo me cambio inmediatamente a arquitectura, que la abrieron ese mismo año, pero no aguanté la crispación política a lo interno, dado que Unitec no quería asumir ningún rol que fuera ajeno a lo privado en ese caso, en ese momento. Pero bueno, pasó el tiempo y yo me fui para la Autónoma en el 2010, y ahí yo seguí arquitectura ahí, pero el caos interno propio del momento no me permitía concentrarme realmente y avanzar. Y ahí es donde yo digo, no es posible que yo me tenga que privar de estudiar algo tan hermoso como la política. Y nada, comencé a buscar lugares donde se podía estudiar, y obviamente teníamos los países vecinos. En Honduras no existe la carrera de ciencia política como tal. Existen aproximaciones como relaciones internacionales orientadas a la ciencia política, pero no es lo mismo. Además que, aunque la tuviéramos acá, tendría un fuerte sesgo ideológico hacia la derecha, y por ende no me serviría, digamos, como para las transformaciones que yo estaba pensando en ese momento. Sí.
Así que nada, una amiga, puedo llamarla una amiga, se encontraba estudiando en Buenos Aires, se acababa de ir, ya tenía un año de estar ahí, estudiando ciencia política también en Buenos Aires, y me dice, Carlos, no la penses tanto, me dice, venite. A mí me pasó algo en ese momento que fue lo que me hizo decidirme, que fue que yo estuve trabajando en Canal 30, en un programa de juventudes. Y a partir de ese programa yo logré como tener ese contacto con los medios de comunicación ya más directo, y fue donde yo me encontré, o sea, esa otra dimensión mía. Yo en la escuela, Selim, te voy a decir, yo era tartamudo, yo no sé si vos te acordás de eso, pero yo no podía hablar, o sea, a mí me costaba realmente hablar de corrido, y yo siempre tenía esa frustración que yo decía, no, yo nunca voy a poder exponer enfrente, no, yo nunca voy a poder hablar en un medio, yo nunca. Pero después yo creo que la misma resistencia me hizo salirme de ese cuadro. ¿Y se le destrabó la lengua? Y se me destrabó la lengua. Se me destrabó la lengua. Fue parte de mi proceso de construcción política también. Claro. Ya cuando uno ya no le tiene miedo a esas imposiciones, ajá, ya uno avanza, claro, completamente. Y ahí es donde, bueno, decido que, estando en este programa, yo conozco a ¿cómo se llama? Edgardo Cuello. Yo no sé si os recordás, Edgardo Cuello era el hijo de Carlos Sosa Cuello, sí, quien fue asesinado. Y con él fuimos hablando en ese momento sobre cómo mejorar el programa y para darle un toque más político. Y él había estado estudiando en Europa. Y entonces yo estaba como fascinado por las ideas que él tenía. Y bueno, después que lo matan a él, yo sentí como que no, sí, como que no había ni para atrás ni para adelante ningún tipo de desarrollo. Y ahí es donde yo digo, bueno, si voy a aportar algo a este país, tiene que ser por lo menos a través de la educación. Me voy. Y ahí es donde dije, me voy y voy a tener que regresar justo en el momento que yo termine esta carrera, yo regreso. O sea, o ver cómo a partir de mi conocimiento poder aportar. Ok, vamos justamente en la mitad de esta entrevista, ministro. Se va a Argentina. Preguntas breves con respuestas cortas, obviamente. El cambio de Honduras a Argentina, ¿qué representó para usted? ¿En qué? ¿En el sentido? En general. Me imagino que la sociedad argentina, que es un país de primer mundo, le abrió todavía un poco más, o mucho más, los ojos de esta cultura conservadora que tenemos. Creo que lo fundamental al momento de decidir, que cuestión que no sabía hasta que ya estaba en Argentina, es que no se trataba solo de estudiar ciencia política, sino que Argentina, Buenos Aires específicamente, es una ciudad cosmopolita. Y al tener de todas estas culturas, de todas las religiones, viviendo en un mismo contexto, conviviendo más o menos en términos políticos en paz, me hacían ver de que no había ningún problema con pensar diferente viviendo bajo un mismo contexto social. Sí. Y lo podía ver en las aulas de clase, lo podía ver en los bares, lo podía ver en los restaurantes, lo podía ver en todos lados. Y eso es lo que a mí en realidad me cautivó realmente como país, Argentina, por esa multiculturalidad que al mismo tiempo permite también un desarrollo académico de bastante calidad, porque no solo se trata de aprender algo de los libros, sino que en realidad lo puedes tener en el contacto directo con la misma sociedad. El respeto a la pluralidad es algo que creo yo que lo podríamos contextualizar para ponerle un punto. ¿Cuántos años estuvo en Argentina? Hasta 8 años. ¿Cuál fue el momento, la noticia que más le impactó estando ahí? La noticia que más me impactó estando ahí... ¿Ya se había muerto Kirchner? Sí, ya se había muerto. Sí. Yo me fui justamente al año siguiente. Ok. Sí. Entonces, ¿cuál fue la noticia que más le impactó estando ahí? Yo creo que, estando en Argentina, creo que lo más fuerte que yo pude haber vivido en ese momento fue cuando ganó Macri. Pues, es decir, cuando pierde el kirchnerismo. Sí. Creo que eso fue lo más fuerte. Llega a la derecha. Sí, porque ese giro a la derecha fue bastante brusco para la sociedad. Y la verdad que sí,
viniendo yo de un contexto de dictadura, Sí, volver a una sí, represión. me entró miedo, me Sí. entró inseguridad. Sí. Y yo decía, no puede ser que no puede ser. Huí de esto para llegar a esto. Pero bueno, afortunadamente solo fue como un momento específico de tensión. Ya después, lógicamente, la misma cultura del país pues me hizo entender que ellos mismos saben salir de sus problemas y qué bueno que lo pudieron hacer, Claro. eventualmente. ¿Boca o River? Boca. ¿Fue algún partido? Pues fíjate que fui por uno de entrenamiento, porque ahí cachimbeado de agarrar Sí, ¿verdad? una entrada. Sí, porque son entradas de... O sea, los estadios están por membresía. Sí. Y la verdad que es un privilegio en realidad conseguir un boleto para ver un partido. Sí, ok. Ahí está el famoso cementerio La Recoleta. La Recoleta, sí, el cementerio Recoleta. ¿Lo fue a ver? Sí. ¿Qué tumba le llamó la atención? Porque ahí está La de Eva Perón. La de Evita Perón, Sí, ¿verdad? Esa es la emblemática. Y la gente hace peregrinación para verla. Pues tienen sus momentos. Eva Perón es un ícono, que es prácticamente, más que un ícono, es un tótem para un grueso de la población. Y bueno, el hecho que esté accesible para la población en general es algo bastante importante a nivel cultural. Por esa cercanía con la cultura argentina, no me cabe la menor duda que celebró el campeonato de Messi ahorita, ¿verdad? No, totalmente. ¿Ah? Totalmente, sí, fue una celebración internacional. Yo creo que sí. Entrega completa. Sí. Entrega completa. Yo, iniciando el mundial, usualmente yo soy Brasil en los mundiales, Ajá. pero dije, hoy voy con la Argentina de Piazzolla, la Argentina del Che, la Argentina del Papa y la Argentina de Messi. Quiero que Messi sea campeón. Y no niego que lloré cuando Montiel metió el último penal. No, es que fue un momento bastante importante para mucha gente en realidad. Si Messi es un fenómeno global, ¿qué tan importante es en Argentina? Y usted que lo pudo ver ahí. Hay una disputa entre lo que pueda hacer Messi y Maradona. Digamos que esa es la discusión que tienen los argentinos, interna. Ajá. El Messi y Maradona está bastante... es algo que quisieron antagonizar en realidad, pero que después del Mundial se dio como una reconciliación. Es como, bueno, ya no vamos a pelear por eso. Ajá. Y la verdad que esas discusiones las he podido escuchar de amigos de Argentina y me dicen como, bueno, ya no hay ningún problema. Ya Messi cumplió con su proceso, Ajá. que era el que esperaba la mayoría de las personas, y Maradona cumplió el de él. Sí. Por ende ya no son igualables, son comparables pero no igualables. Sí. O sea, cada uno se explica en su momento histórico. Claro, ya está. claro. Esa es la cuestión. Yo creo que es que le ponían esa vara muy alta a Messi, Sí. para obligarlo a que ganara y quisiera algo por Argentina, pues, pero mire qué forma de culminar, y eso también es una lección de vida. No importa lo viejo que estés, lo cansado que estés, pero si seguís con tu objetivo claro, trazado, lo vas a poder lograr. La verdad que el símbolo de Messi ahorita y la selección en general, en realidad, La escaloneta. ha sido bastante positivo en estos precisos momentos para Argentina por la crisis que están pasando a nivel económico. Claro. Y la verdad que permite un poco de respiro. Sí. Y la verdad que eso ha sido bastante importante para la mayoría de los argentinos y las argentinas. Claro. 8 años después termina la carrera y ese es el periodo de la clase. ¿Por qué fueron 8 años? La carrera te dura 7 años. 7, ok. Oye, es una carrera larga. Una carrera entonces. larguísima. Pero que cuando ya ves vos el pensum académico, te das cuenta que no es justa. Ajá. Mira, es una carrera bastante compleja porque es el compendio en realidad de sociología, antropología, economía, historia, ¿cómo se llama? Bueno, tanto historia argentina como historia del mundo. Y que al final se condensa todo en teoría política. Claro. Es decir, agarras todas estas materias para poder analizar la política, lo político y los políticos. Entonces, en realidad no te ajusta el tiempo. No te ajusta el tiempo en 7 años para aprender todo. Entonces, ¿qué pasa? Te dura prácticamente 7 años porque es lo mínimo que vos debes de saber, por lo menos para seguir estudiando. Bueno, pues. ¿Me entendés?
en la UBA vos tenés 5 orientaciones. Y estas 5 orientaciones es prácticamente la carrera parte 2. Porque si vos te querés ponerle estas 5 vienen siendo teoría latinoamericana, opinión pública, ¿cómo se llama? Administración pública, ¿cuáles son las otras dos? Se me va en este momento. Comunicación política. Y hay una quinta en esto que se me va, pero y relaciones internacionales. Entonces, de las más importantes vos tenés ahí relaciones internacionales y administración pública. Son como las torales. Pero las otras 3 orientaciones son más de tendencia actual. Por ejemplo, comunicación política y opinión pública. Comunicación política si te querés dedicar a los medios. Y opinión pública si te querés dedicar al estudio y la medición de la opinión de la gente. Entonces, todo esto, si vos lo querés, si vos querés realmente especializarte, te tocan otros 3-4 años más. Entonces, en realidad, lo de la carrera de ciencia política es como cuando dicen, pucha, ¿cómo estudiar medicina? Pero es por lo mismo, por la relevancia que tiene el tema, no puede quedar como una simple carrera de grado. Claro. Y la verdad fueron que 8 entonces. Sí, fueron 8. Y comencé economía. Ajá. Yo el año pasado estaba haciendo el cierre de ciencia política, pero ya tenía estudiando 2 años economía en la Universidad de Avellaneda. Ok. ¿Es caro estar en Argentina? ¿Es caro Argentina? Fíjate que Argentina es caro para el argentino. Ajá. O sea, quien tiene el poder adquisitivo, quien tiene un poder adquisitivo más o menos medio en Argentina, pues la puede pasar bien, pero la mayoría de la población le toca bastante fuerte en realidad. Ajá. Un salario mínimo, ponele, si vos te vas con $300 mensuales, vos estás bien en Argentina. ¿En serio? 300, ponele 300 a $400, yo te digo 300, estás bien como estudiante. Ok. Sí, 400 es cuando vos ya estás haciendo alguna otra cosa. Pero si estás en una universidad pública, como es la UBA, ahí te ahorras bastante dinero. Ahora, si vos vas a estudiar en una privada, entonces sí, ya necesitas unos $600, $700. Okay. Pero aún así sigue siendo barato en comparación a otros países. A otros países, claro. Rápidamente, ¿cómo ellos analizan este tiempo del 78, de Videla, creo que era, ¿verdad? El militar, o ¿cómo se llama el militar? La dictadura, Sí. el tiempo de la dictadura. No, ellos fíjate que tienen una memoria histórica bastante aguda. Ajá. En el sentido de que ellos nomás regresan a la democracia en los 80, comienzos de los 80. Ellos no pierden de vista el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Ajá. Son las 3 palabras que ellos invocan, y el grueso de la población lo entiende como algo vital, como para la regeneración democrática. Ajá. Y lo entienden como algo que no puede ser menospreciado y mucho menos olvidado. Okay. Es literalmente recordar, no con fanatismo ni con odio, este episodio, porque de este episodio mutamos hacia lo que somos hoy. No lo pueden olvidar. No. Igual que nosotros, no podemos olvidar el golpe y cómo este golpe ayudó a que hoy seamos gobierno, y esta es la siguiente parte de la entrevista. Sí, no. Hoy usted forma parte del gabinete de la primera presidenta de Honduras, doña Xiomara Castro. ¿Qué se espera para este año, ministro, y qué tan difícil fue el 2022? Bueno, el 2022, como bien mencionabas anteriormente con el tema de la memoria, la verdad y la justicia, para nosotros creo que este primer año era como un mar de sentimientos encontrados. Estamos heredando un estado donde las estructuras de la dictadura se encuentran todavía activas. Son estructuras que están fuertemente arraigadas, donde la oportunidad de este primer año fue, primero que todo, poder quitar direcciones, poder reestructurar económica y capaz administrativamente en algunas secretarías, en unas más que en otras. Depende mucho la idiosincrasia arraigada en cada una, depende también la cantidad de empleados
la estructura burocrática. Depende también los modelos y los sistemas de lealtad internos entre las direcciones que existían antes con estructuras inferiores. Y todo ese análisis estructural del Estado es lo que a nosotros nos podría más o menos arrojar cómo fue el primer año. Lo que fue la reestructuración a nivel presupuestario, por ejemplo, también fue un shock bastante importante. Y todo este primer año en realidad se pudieron empezar con algunas cuestiones importantes en las secretarías donde se pudo mover la mayor cantidad de estos elementos. Pero en realidad creo que cerramos el año con un balance bastante positivo en términos de calidad, en términos de transparencia por lo menos. A pesar que tenemos esa estructura todavía con la lógica, o como le decimos nosotros, con el chip de la dictadura, ellos también están pasando por un proceso de coalición de identidades. Ellos están teniendo direcciones ahora que son de corte socialdemócrata o de socialismo democrático local, que nunca lo habían comprendido o que nunca lo habían podido visibilizar en sus estructuras burocráticas. Aunque muchos no lo crean, pero hay cachurecos a lo interno de la estructura que se sienten más cómodos trabajando con la forma de pensar de Libre en este caso, porque se agilizan procesos, porque se tiene mucho mejor empatía con el propio ciudadano. Ya no existe aquel trato tan tajante y tan grotesco con el que se le asimilaba al ciudadano. Y es algo que luchamos, por lo menos, que nosotros lo podemos ver bastante concreto en el centro cívico gubernamental, por ejemplo. El centro cívico como tal es un mastodonte que es grotesco para la población, porque es un edificio que no se condice con la realidad del país. Es un edificio demasiado ostentoso, demasiado insultante para la mayoría de las personas. Una persona que vive en la ruralidad no se atreve a entrar al CCG, primero que todo porque no lo comprende, y segundo, no lo quiere comprender, y está bien que no lo quiera comprender, porque es algo con lo que nunca ha vivido. Ahí quiero aportar. El Centro Cívico Gubernamental representa, a mi criterio, una especie de búnker donde pretendían los cachurecos concentrar sus acciones corruptas, nefastas, y donde querían dejar claro que no les interesaba ese tacto humano, no les interesaba tener esa cercanía con el pueblo, porque sus business eran, y discúlpenme, no es que quiera sonar radical, sus business eran ver cómo metían la droga, cómo salía la droga, cómo robaban, cómo despilfarraban el dinero, cómo justificaban compras de hospitales. O sea, el que pretenda decir que en los 12 últimos años del Partido Nacional Honduras no entró en una profunda crisis económica es querer tapar el sol con un dedo, y a eso se han enfrentado. Totalmente. Pregunta puntual: ¿qué promesas en el primer año de gobierno ha cumplido la presidenta Xiomara? Primero que todo, poder establecer concretamente en la práctica la teoría del gobierno abierto. En este caso, logró que las secretarías pudieran abrir sus arcas, pudieran abrir sus libros ante la opinión pública. Todas las organizaciones que se dedicaron a investigar a la narcodictadura y que no tenían acceso a esa información, por primera vez la tienen en bandeja de plata. Creo que eso, y lo rescatan, vienes en las encuestas, la gente lo resalta. La gente dice, el gobierno está más o menos, te puede decir. Gente que está más en las zonas urbanas. Pero sí se les rescata la parte de la transparencia. Creo que ese es el fundamental, porque es dentro de cuando nosotros vemos el plan de gobierno, el primero tiene que ver con el tema de la República y con el rescate del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, lógicamente, pasa por recuperar el Poder Judicial, pero no podemos recuperar el Poder Judicial si no transparentamos los otros dos poderes. Y en este caso, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han hecho esa labor bastante bien. Que faltan todavía los procesos para transparentar aún más, faltan. Especialmente aquellos que permitan tener acceso un poquito más ágil. Parte de este proceso tiene que ver con la modernización del Estado, y creo que ya teniendo abierto
los datos existentes, que no son muchos, pero los datos que tenemos por lo menos nos permiten a nosotros tener un punto de partida bastante importante, que es la ventaja con la que vamos a empezar el 2023, ya con una información un poco más sólida y más aterrizada en ese sentido. El tradicionalismo o la forma que usualmente funcionan los nuevos gobiernos indican que en teoría lo primero que se tiene que hacer es pautar a los medios de comunicación, porque siempre ha sido una práctica. El otro día estaba escuchando una cifra que quiero que me repita. Por concepto de no pautar en los medios tradicionales, ¿cuánto se ha ahorrado el gobierno de la presidenta Xiomara? Número 1. Y en esa misma pregunta, número 2, es por el hecho de que no están dando pauta el ataque permanente de todos los medios de comunicación, o el ataque o esa forma cizañosa y tendenciosa de decir que no se está haciendo nada. Fíjate que ahí fue bastante interesante el proceso en el que comenzó el gobierno. Desde la Secretaría de Comunicaciones, lógicamente, lo primero que comenzaron a pedir algunos medios de comunicación era eso. Lógicamente, era de lo único que querían hablar. Entonces, la orden en presidencia fue, primero que todo, hacer un estudio interno de cómo estaba realmente la situación interna de los medios de comunicación, tanto públicos como privados. ¿Por qué digo tanto públicos como privados? La cifra que me pedías ahorita que repitiera tiene que ver específicamente con cuánto los medios públicos, en este caso Canal 8, logró ahorrar en producción, en pauta y en publicidad para las secretarías mismas. ¿Qué pasaba en el gobierno de Juan Orlando? Las secretarías tenían visto bueno para pautar ¿cómo se llama? Sí, para publicidad y para pauta. Tenían visto bueno para hacerlo en cualquier medio, sin ningún tipo de estudio ni nada de ¿cómo se llama? De pertinencia o de relevancia. Entonces, ¿qué es lo que decide en este caso la presidenta? No, que se crea una dirección, que es la Dirección de Información y Prensa. Esta dirección de lo que se encarga es precisamente de eso, una dirección que se encarga de poder decir qué medios son pertinentes pautar, con el objetivo de que no se malgaste el dinero en medios de comunicación. ¿Cuánto se ahorró solo Canal 8, por ejemplo, o cuánto le ayudó Canal 8 a ahorrarse a las secretarías? ¿Y por qué digo esto? Porque Canal 8, el gobierno anterior no le ofreció absolutamente nada. O sea, dejó que se deteriorara por completo. Y lo que hacían era subcontratar a empresas de producción audiovisual, con el objetivo simplemente de utilizar la plataforma del canal como una frecuencia más del espacio radioeléctrico, pero hasta ahí nomás. Es decir, una vez que terminó el gobierno de Juan Orlando, todas estas empresas que trabajaban para el Canal 8, obviamente ya hicieron su dinero, se desprenden del canal y ya está. Algunas intentaron regresar, a ver si podían ofrecer sus servicios, pero nosotros no tenemos esa filosofía. Nosotros consideramos que los medios públicos se pueden fortalecer con sus propios recursos. Si yo te hablo que solo este año se ahorraron 368 millones de lempiras. Solo este año, apoyando a las secretarías. Porque ¿qué hacían las secretarías? Lo mismo que hacía Canal 8. Subcontrataba medios audiovisuales para hacer campañas de sus propias actividades. Entonces, en realidad eso se volvía un negocio a lo interno de estas empresas. Y que generaba un gasto excesivo, obviamente. Sí, no, totalmente. Esa dirección, ministro, desde el momento en que se anunció, la prensa ha dicho que es que usted es un inquisidor y que usted pretende coartar la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento. Y que estamos viendo los inicios de ese control mediático que tiene Nicaragua, que tiene Venezuela, y que usted es un enemigo de la prensa. ¿Qué responde ante eso? Porque sabe que lo han dicho. Bueno, es una... mire, en parte tienen razón de tener miedo, porque obviamente vivieron durante 12 años una narcodictadura. Tienen miedo también porque pretenden hacer extrapolaciones con otros países que tampoco conocen cómo funciona su matriz, pero que al final es un miedo que es racional e irracional al mismo tiempo. Es una cuestión de... Habría que ahondar más en una conversación más franca con ellos. Con algunos, por decirte, con la mayoría de los que tuvieron ese miedo, yo me les acerqué a platicarles
francamente en qué consistía el proceso en el que iba a desarrollarse el tema de la pauta y la publicidad, y que no tenían que tener miedo, porque nada de censura, nada de violentar la libertad de expresión, más bien todo lo contrario. Lo que va a existir ahora es una hiperparticipación en los medios, con la diferencia de que ahora iban a tener un gobierno que no se iba a callar, que no se va a callar cuando se intente difamar. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama lawfare. El lawfare es un concepto que nos habla de cómo los medios de comunicación participan para deslegitimar gobiernos y para legitimar personajes específicos que incomodan a plataformas oligárquicas o a plataformas de grupos de poder importantes en los países. El lawfare puede ser ya sea para desprestigiar solo para momentos específicos, o ya sea para provocar momentos totales como los golpes de Estado. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que es importante que ahora sí se va a poder debatir abiertamente? Porque ahora el gobierno también es un actor participativo del debate. Desde la sociedad civil, desde las organizaciones de sociedad civil, se había creado la lógica de que los funcionarios públicos no podían debatir, porque ellos solo debían responder a las preguntas, y que uno no podía hacer repreguntas, porque si no se convertía en un censurador. Y nosotros nosotros en ese caso no censuramos, todo lo contrario, lo que hacemos es problematizar cualquier tipo de acusación que se le pueda hacer a alguien o a la institucionalidad. Yo como lo veo es como, estás diciendo que yo hago esto. Va, pues vámonos a un debate. Vamos a un debate y vos sacas lo que vos decís que yo hago y yo te voy a decir lo que yo hago. O sea, vámonos pasta a pasta, claro, a ver frente a las cámaras quién tiene la razón. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo digo de esa forma? Porque durante 12 años, ¿qué se practicó? Bueno, no me gusta lo que estás hablando de mí, entonces te compro. Es todo, ¿me entendés? Un cheque por aquí, dinerito por acá, contratos por acá, posicionamientos familiares acá. O sea, era la práctica común. ¿Qué es lo que se hace en este momento? No, es cierto, el gobierno tiene que buscar formas estratégicas de posicionar sus procesos comunicacionales. Y aquí uno no se va a dejar mentir. ¿Quiénes son los que tienen mayor penetración en términos comunicacionales? Las grandes corporaciones. Por ende, si nosotros vamos a pasar un mensaje muy importante para la nación, para no abusar capaz de una cadena nacional, se puede hacer en un espacio pagado. En un espacio pagado, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tampoco es que nosotros vamos a decir que el sector privado es enemigo. El sector privado es una parte constitutiva de nuestra nación. Claro. Ok, ya estamos en los últimos minutos, ministro. ¿Qué podemos esperar específicamente en cuanto a lo que usted tiene acceso de la presidenta Xiomara? Y respuestas breves, porque lamentablemente en una hora no podemos hacer y hablar mucho. Es imposible. Viene la Sisi, viene momentos importantes como la elección de la Corte Suprema de Justicia. Ya vemos a una presidenta más activa con esto de la red solidaria, saliendo. Pero ¿qué más? Porque yo digo que este es un momento mágico, un momento histórico para Honduras. Y es porque ella llegó a la presidencia, es porque es ella la presidenta, y porque podemos decir Honduras ya tiene una presidenta mujer. Fíjense que en mis programas siempre decía yo, y solo es de que se busque eso, cuando Honduras tenga una presidenta, otro gallo nos va a cantar, siempre lo dije. ¿Cómo y qué responde ante eso que le digo ya para finalizar? No, bueno, en realidad que, yo que tengo una proximidad bastante cercana a ella en términos de mi labor, en este caso. Yo creo que no solo se viene la concreción de las promesas de gobierno, sino que se viene también la concreción de un proceso cultural político que no se pudo ver en el primer año por las incertidumbres que causaba el no entender los procesos internos. Hay muchas personas que estaban prácticamente rogando por un golpe de Estado. Lo rogaban de forma... Pero bueno, las condiciones no están para un golpe de Estado. Aquí el sector privado está muy claro que un golpe de Estado no favorece a nadie.
sea, todos los sectores hay un consenso de que un golpe de Estado no sería trágico, sería el desastre completo de este país. Por ende, el 2023 es el proceso de liderazgo político realmente. No solo de la presidenta como tal, sino de cada uno de sus ministros. Los ministros en este primer año les tocó bastante fuerte en términos de exigencia, pero tenía que ser así. Uh-huh. Hay algo que la presidenta tiene bastante a su mano, que es el sistema de gestión por resultados. Y es algo en lo que ella es implacable. Ella, donde ve que un ministro no está rindiendo, inmediatamente lo llama. Inmediatamente lo llama y le dice, necesito que miremos cómo mejoramos aquí. Si necesitas ayuda en algo, estamos a la disposición. Los recursos del Estado, ahí están tus compañeros, ahí están. O sea, es una mujer excepcional en ese caso. Una presidenta que en realidad la subestiman bastante, y yo creo que eso es mejor que sea así. Pero fíjese que le voy a decir una cosa. A mí me choca, por ejemplo. A mí me choca porque la irrespetan. Pero ahí es donde yo te digo, que es mejor que sea así en este primer año. Ah. ¿Sabes por qué? Porque ella pudo trabajar. A pesar de, y lo pudo hacer justamente en la línea donde necesitaba hacerlo. Uh-huh. Que era para poder alinear a sus ministros. Uh-huh. No se dedicaba a andar contestando, no se dedicaba a andar perdiendo el tiempo en el dime que te diré, con lo que querían los medios de comunicación. Sí. Eso era lo que querían. Llevarla a ese campo. Y la verdad que es una mujer bastante, ¿cómo te digo? Es bastante sensata en ese sentido. Prudente. Ella, prudente, tiene un tacto, tiene una astucia política que no tienen el resto de los políticos. Y vos lo dijiste. No quiero hacerlo solo porque, no quiero decirlo solo porque es mujer, uh-huh, sino que ella como mujer, uh-huh, sabe muy bien el lenguaje cuando es de adulación y el lenguaje cuando es de desprecio. Claro. Entonces sabe a quién contestarle y sabe cómo hacerlo. Bueno, y es que yo creo que esa es la astucia de la mujer como tal, pues, ¿verdad? Y ahí es donde está, es que ese es el detalle. Sí. Y ahí es donde yo digo, aprovechando que este país es conservador y machista, ajá, y que estuvo todo el año queriendo sacarla de sus casillas, no. más bien los mismos machos se dieron cuenta, sí, que no lo iban a poder hacer. Sí. Y no les quedó de otra que tenerla que escuchar, claro, en los términos que ella demandaba. Sí, claro. Y ahí es donde yo digo, es una mujer que es implacable, que es intachable en ese sentido, y el 2023, para los que querían verla más públicamente, pues capaz, por ahí se les da. Sí. Y por eso digo, ojalá que no se arrepientan por eso. Claro. Porque una vez que ella tome liderazgo, yo te lo digo, 3-4 veces que ella habló firme durante el año, puso quieto toda la arena política. Sí. ¿Vienen cambios de ministros? ¿Sabe algo de eso? Pues fíjese que la filosofía política de este gobierno ha ido más en tono de lo que se llaman las correcciones de la política pública. Uh-huh. ¿Con qué nos encontramos nosotros? Hay una propuesta de plan de gobierno que estaba basado en una lógica de políticas públicas, pero ya teniendo el aparato el aparato en posesión, comienzan los ajustes, comienzan los cambios. Entonces no se quedó en la discusión con los ministros, sino que más con lo que estaban haciendo los ministros. Desde afuera se impone la lógica antiministros o antiministras, pero en realidad a la presidenta no le interesa eso. Okay. Ella confía en sus ministros. Perfecto. Espero que se haya sentido cómodo. La verdad que lamento que solo tengamos unos minutos. Era para exprimirlo más, pero que esta sea la primera y no la última, ministro. No, totalmente. En realidad que es un formato bastante agradable. Hemos recorrido toda la capital. Mire, y ha sido bastante ameno en ese sentido. Sí, verdad. Es que yo lo que he notado en 4 años, ya por 5, de este programa, uh-huh, más de 180 entrevistas. Imagínese cuánto combustible y cuántos kilómetros recorridos, ¿va? Lo que noto es que la gente se relaja, fíjese. Sí, no, totalmente. Y es que eso pasa cuando usted va en un carro, se relaja. ¿Y qué va haciendo con un alero? Hablando. Así que de verdad muchas gracias por haber venido, ministro. Un placerazo y bueno, encantado, y estamos para cualquier otro momento, y que este 2023, con el cual estamos comenzando el año,
sea de mucho provecho para todos y todas. Pero definitivamente podemos decir que en el 2023 Xiomara seguirá cumpliendo y nos seguirá sorprendiendo, ¿sí o no? No, totalmente. Eso es indiscutible y la verdad que estoy seguro también que muchas personas van a poder comprender mejor eso, porque se vienen nuevos formatos comunicacionales que los podemos hablar en un futuro también, que tienen que ver con las nuevas lógicas de participación, claro, más allá de las redes sociales. Claro que sí. Eso, digamos que son falacias en las que hemos entrado, de pensar que las redes sociales dicen la última palabra, y en realidad no es así. En realidad el contacto día a día, nosotros lo pudimos ver ahora con la instrucción de la presidenta de poder ayudar de forma solidaria a entregar por lo menos algo de nuestra mesa a la gente que más lo necesitaba. Yo me di cuenta de algo muy importante que va más allá de la misma comida o de los mismos bienes que uno pueda dar. La gente quiere hablar de lo que está pasando. Sí. Y eso es mucho más valioso, porque son personas que quieren ser consultadas. Escuchadas. Sí. Hay que recordar que dieron un golpe de Estado por impedir una consulta. Claro. Y es este momento, este es el 2023, donde la gente va a tener procesos de participación mucho más activa en los medios de comunicación, gracias a esta nueva visión que tiene la presidenta respecto a las comunicaciones. Perfecto. Gracias, ministro, y gracias a ustedes por habernos visto en el primer programa de este 2023. Así que esperamos, número uno, que estemos con vida y que se nos permita seguir llevando hasta sus hogares más historias de vidas como la del ministro Carlos Estrada. Gracias, que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López.